Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Pues muchas gracias, Daniel y Marta, por la invitación. A mí lo que me hubiese encantado es estar allí con todos vosotros y sobre todo luego tener tiempo para poder discutir algunas de las cosas que voy a presentar hoy, pero bueno, el tiempo, en fin, las circunstancias lo han querido así, he podido sacar este ratillo y al menos como dice Daniel, para ir introduciendo algunos conceptos que yo creo que son importantes y que además estoy convencida de que tienen que formar parte de una manera central primero de la formación y después de la investigación en el campo de la historia del arte. Lo que voy a hacer hoy es una introducción. La presentación que yo tenía pensada en su origen era más larga, pero bueno, la he tenido que acortar para poder ajustarme al tiempo. Entonces va a ser una introducción, ahora lo voy a decir, de qué son los espacios vectoriales, los espacios latentes, el concepto de vector, que es fundamental para entender la nueva ecología visual en la que estamos viviendo, sobre todo una ecología visual que está producida fundamentalmente por sistemas de inteligencia artificial y cada vez más, ¿vale? Entonces voy a compartirla, a ver si puedo compartirla, porque además es que tengo tantas pestañas abiertas en el ordenador, las distintas presentaciones que he tenido que dar estos últimos días. Vamos a ver, voy a compartir, a ver si le doy el micro al PowerPoint, ¿se compartirá el PowerPoint? ¿Ahora veis algo del PowerPoint? ¡Ay! Sí, Ahora pero vemos este tu no es. pantalla Sí, pero completa. este no es, es este. A este es. ¿Ves? Que tenía tantas abiertas que... Muy bien. A ver, y ahora no puedo compartirlo. A ver un momentillo. Ahí estáis viendo esto ahora, ¿no? Vale, ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, Ahí. pero quiero quitar esto porque creo que lo estáis viendo también, ¿no? Esta parte de aquí. Prohibida la reproducción y la difusión. No, Vemos hasta el PowerPoint contiene imágenes protegidas por pero, derechos. pero esto sí lo veis, ¿no? Lo que estoy moviendo. Así vemos la flechita. Vale, pues entonces, espérate un momento, es que esto lo veo yo, pero me lo voy a dejar aquí arriba y ya está. Entonces, vale, veis solamente la presentación, ¿verdad? Sí, 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 una Vale, flechita. perfecto, muy bien, Aparece perfecto. la Bien, flecha. Ay, ahora espérate un momento, porque es que yo tengo aquí, ahora pongo aquí y yo creo que ya veo todo perfecto. Muy bien. Vale, la presentación se llamaba en su origen, bueno, y de hecho es de lo que vamos a hablar, de ontogénesis en espacios latentes hacia una cultura pansemiótica. Lo que quiero contar en esta presentación es qué ocurre en los espacios latentes, que como ahora vamos a decir, es el espacio en el que se generan los nuevos signos visuales con los que convivimos diariamente, y lo que voy a argumentar es por qué vamos girando hacia una cultura pansemiótica y qué es esto de una cultura pansemiótica. Pero primero, lo que me gustaría enseñaros, y yo no sé por qué ahora esto no funciona, aquí, lo que me gustaría enseñaros es esta primera imagen. Esta primera imagen, como veis, es una imagen, en este caso generada con Midjourney, que es uno de los muchos sistemas que tenemos para ahora mismo generar imagen, como Dalí y otros tantos que seguramente conocéis. Y este es el prompt que yo utilicé en su momento para generar esta imagen. Quería empezar con esta imagen porque fue una de las primeras, bueno, pues escarceos, una de las primeras exploraciones que yo hice ya hace algún tiempo con estos primeros sistemas cuando empezaron a salir. Y entonces, esta imagen y otras muchas, bueno, que yo estuve generando con estos prompts, estaba pues eso, experimentando, me generó una pregunta. Y la pregunta que a mí me generó es si estábamos ante un nuevo tipo de éfrasis, pero a la inversa. Si sois estudiantes de historia del arte o de cultura visual, el concepto de éfrasis os sonará. Es decir, en éfrasis es la definición tradicional que utilizamos, en la representación lingüística de una imagen o de una representación visual o la descripción literaria de una imagen, de una descripción de una entidad visual. Entonces aquí lo que teníamos era una expresión lingüística, que en este caso es el famoso prompt que utilizamos para generar estas imágenes, que generaba una imagen. Entonces yo pensaba, digo, bueno, pues esto puede ser una éfrasis, pero a la inversa, es decir, un proceso de traducción intersemiótica. Estamos traduciendo
pues desde una expresión lingüística a una expresión visual. Y aquí empezó toda una exploración para entender cómo se generaban este nuevo tipo de signos y sobre todo cuál era la relación palabra-imagen, ¿no?, que de pronto emergía en este nuevo contexto de producción visual. Y a la conclusión a la que llegué, y ya voy adelantando que es a la conclusión a la que vamos a llegar en esta presentación y lo que voy a tratar de mostrar, es que en realidad ni esto es una éfrasis y lo más importante es que esto, aunque lo que nosotros estamos viendo es un signo visual, en realidad es una entidad semiótica distinta. Nosotros vemos una imagen, lo identificamos como una imagen, pero en realidad es otra cosa distinta, ¿vale? Y eso es lo que voy a tratar de mostrar hoy. ¿Por qué esto es relevante para nosotros? Bueno, más allá de la curiosidad que todo lo que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial nos produce, hay que tener en cuenta otra cuestión importante, y es que de acuerdo con los últimos reportes estadísticos, el 95% de los contenidos de 2025, los contenidos visuales, van a ser producidos por sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, si la mayor parte de la ecología visual con la que estamos conviviendo y con la que vamos a coexistir está fundamentada en sistemas de inteligencia artificial, tenemos que entender y tenemos que aprender cuáles son sus lógicas de funcionamiento para poder analizar adecuadamente y para tener las destrezas, las categorías de análisis y de interpretación adecuadas para poder entender y para poder interpretar la nueva ecología visual que está surgiendo, porque si como quiero demostrar esta imagen que estamos viendo no la podemos describir en términos absolutamente visuales, sino que es otra cosa, otro tipo de entidad semiótica, tenemos que entender cómo se produce para luego elaborar las categorías de análisis y de interpretación que nos van a permitir comprender esos nuevos signos visuales y, por tanto, la ecología visual con la que estamos conviviendo. Claro, para entender cómo se producen estos signos visuales tenemos que hacer algo importante, que es profundizar en las lógicas de funcionamiento, es decir, en los procesos computacionales que tienen lugar en esos espacios que vamos a llamar espacios latentes, que es donde se producen esas imágenes. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nos quedamos solamente en la superficie, como vemos en esta imagen, es decir, en lo que vemos en la pantalla del ordenador, pues seguimos viendo una imagen. Y para entender que esto no es solamente una imagen, tenemos que profundizar en todo lo que podríamos llamar la densidad ontológica de este objeto. Es decir, cuál es la ontogénesis, que de ahí viene el título de la presentación, cuáles son las lógicas de producción de esta imagen en lo que llamamos espacios latentes, que son espacios computacionales, y que ahora voy a intentar de explicar de la manera más sencilla y simple posible, pero sin quitarle la complejidad que tiene la cuestión. Bien, pero antes de profundizar en esta cuestión, me interesa que nos detengamos en otro tema que también es importante. Y es esto que en este artículo ya de hace algunos años, y dejo ahí la de referencia por si a alguien le interesa profundizar en esta cuestión. Ay, disculpad, una cosa muy importante que me acabo de dar cuenta. Parte de las diapositivas están escritas en inglés. Es una cosa que no me gusta nada, dejar cosas escritas en inglés, pero dada la situación que he vivido en la última semana, de verdad que no me ha dado tiempo a traducirla. Es decir, yo creo que se entiende perfectamente, pero ya era por una cuestión de compromiso con el idioma traducir las diapositivas, pero no me ha dado tiempo. Entonces, como os decía, en este paper, que bueno, si alguien está interesado lo puedo leer, lo que yo propongo, una de las tesis que yo manejo, es que nos encontramos en un proceso de turning point o de transición de lo que hemos llamado hasta ahora una cultura digital, es decir, una cultura conformada por la digitalización de los objetos culturales, que es la transformación, y ahora voy a insistir en eso, de los objetos culturales en matrices de información numérica, a una cultura vectorizada, que es la transformación de esos objetos culturales en vectores, que también es información numérica, pero de otra naturaleza distinta, y nos interesa ver el cambio que se produce. Bien, esta es la representación típica de un proceso de digitalización, ¿vale? Es decir, pasamos de una imagen que pues tiene una serie de cualidades visuales, la transformamos en matrices de información numérica, es decir, una serie de variables de información numérica, y esto lo podemos entender como un proceso de traducción intersemiótica, es decir, nosotros partimos
de un sistema visual, que pues son una serie de elementos visuales que podemos nosotros pues entender perfectamente desde nuestras funciones perceptivo-cognitivas, y la transformamos en otro sistema, un sistema de elementos numéricos. Tal es así que lo que luego sucede, cuando lo vemos nosotros en la pantalla del ordenador, lo que se produce es un proceso de decodificación. Es decir, el decodificador interpreta estos signos de aquí exactamente como lo que son. Entonces hace una traducción directa, y cuando el decodificador traduce esto, lo que nos encontramos en la pantalla del ordenador es la imagen tal y como se corresponde con nuestra visión, como nosotros lo vemos. Por eso podemos interpretarlo como un proceso de traducción intersemiótica. Pero lo que ocurre con el proceso de vectorización es distinto. ¿Y por qué nos interesa el proceso de vectorización? Que ahora voy a explicar. Porque los sistemas de inteligencia artificial solo trabajan con vectores. Es decir, para poder analizar, para poder procesar cualquier objeto cultural, sea una imagen, sea un sonido, sea un texto, sea una palabra, el sistema de inteligencia artificial lo tiene que traducir o lo tiene que transformar previamente en un vector. Y el proceso de vectorización es distinto, no lo podemos interpretar como un proceso de traducción intersemiótica, porque fijaros, lo que hace el algoritmo de vectorización, en función de cómo esté diseñado, es seleccionar, como estamos viendo aquí, en este caso en la imagen, determinadas regiones de esta unidad visual y la codifica en elementos numéricos que son los que tenemos aquí. Por tanto, el vector es la codificación en forma de variables numéricas de determinadas regiones o determinadas características, en este caso de la imagen, que han sido seleccionadas de acuerdo con el algoritmo de vectorización que estemos utilizando. Por tanto, no tenemos una traducción de una imagen, lo que tenemos es una representación, lo que tenemos es una reconstrucción de esa imagen, una selección de una serie de características que quedan codificadas en un vector de características numéricas. Y por eso podemos decir que el vector, que en realidad es un concepto muy abstracto matemático, en realidad el vector aquí está funcionando como una representación de un objeto cultural que codifica características culturales en forma de abstracción numérica. Por eso es importante la cuestión del vector, porque aunque es un concepto matemático y es un concepto de abstracción numérica, es decir, lo que estamos haciendo es codificar este objeto cultural en forma de abstracción numérica, de pronto para nosotros se convierte en un objeto cultural sobre el que tenemos que trabajar, que tenemos que analizar, porque es el nuevo signo representacional, es decir, la nueva entidad representacional de los objetos culturales en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Sería un poco lo que aparece aquí. El vector deviene un nuevo signo que representa objetos culturales a través de abstracción matemática, y por tanto el vector se convierte en la nueva entidad representacional en la era de la inteligencia artificial. Esto con respecto al vector, pero ahora vamos a ir complicando la cosa un poco más, porque claro, cuando nosotros estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial para procesar pues, elementos visuales o elementos lingüísticos o elementos textuales, no estamos utilizando, como aquí en este ejemplo, una imagen o un texto o una palabra. Lo que hacemos es procesar cientos de miles y a veces cientos de millones de datos visuales, de datos lingüísticos o de datos de sonido, por ejemplo. Cada uno de estos elementos se convierte en un vector. Por tanto, a nosotros lo que nos interesa es el conjunto de todos esos vectores. Y el conjunto de todos esos vectores es lo que constituye un espacio vectorial. El espacio vectorial vuelve a ser un concepto matemático, un concepto muy contraintuitivo para nuestra capacidad cognitiva, porque aunque nosotros hablamos de espacio, en realidad no es un espacio de 3 dimensiones, como lo que estamos acostumbrados a vivir. Es un espacio que llamamos n-dimensional, es decir, un espacio de múltiples dimensiones. De hecho, cada una de estas variables numéricas que tenemos aquí, que codifica características visuales de la imagen, sería una dimensión del espacio vectorial. Así que os podéis imaginar la cantidad de dimensiones que se encuentra en ese espacio. En cualquier caso, a mí lo que me interesa ahora es que quede claro es que sí,
Hemos dicho que los vectores son las representaciones o las nuevas entidades representacionales de los objetos culturales y los espacios vectoriales es donde se encuentran los vectores, pues resulta que de pronto el espacio vectorial se convierte también en una nueva entidad representacional que está codificando algo. ¿Y qué es lo que codifica esa nueva entidad representacional? Pues el dominio cultural que estemos analizando. Es decir, si estamos analizando el dominio cultural visual o un dominio cultural lingüístico, se convertirá en la representación en forma de abstracción matemática de ese dominio cultural en función de las características que hayamos extraído de esos objetos culturales y hayamos codificado en los vectores. ¿Cuál es la lógica de funcionamiento de estos espacios vectoriales? Pues esto, aunque os decía antes que el espacio vectorial es, bueno, pues un concepto matemático un poquito complejo, pero su lógica de funcionamiento es muy fácil de explicar. Lo que hace el espacio vectorial es distribuir los vectores, que recordemos que son las representaciones codificadas de características culturales, distribuir esos vectores espacialmente en función de su mayor o menor similitud visual. Bueno, similitud visual o similitud lingüística, en función de lo que estemos analizando. Eso quiere decir que los elementos visuales más similares entre sí estarán más cerca en el espacio vectorial, mientras que los elementos visuales, si estamos hablando de dominio visual, más diferentes entre sí, estarán más lejos en el espacio vectorial. Esto es una representación analógica de cómo sería un espacio vectorial. Si os dais cuenta, los retratos que aparecen en este espacio, los más parecidos están más cerca dentro del espacio vectorial y los más diferentes están más alejados en el espacio vectorial. Y esto ya sí es un proyecto específico que utiliza espacios vectoriales para, en este caso, mapear la cultura visual del siglo XVII, sí, del siglo XVI y del siglo XVII. Entonces, no sé si lo veréis muy bien vosotros desde la sala, pero cada uno de estos iconitos son pues representaciones, imágenes producidas de la producción pictórica del siglo XVI y del siglo XVII y se distribuyen en este espacio vectorial de acuerdo con sus características visuales. Así, por ejemplo, pues aquí tenemos una pequeña región donde se encuentran estas imágenes que son parecidas visualmente. Y aquí tendríamos otra pequeña región donde encontramos otras imágenes que también se parecen visualmente, y aquí otra, y aquí otra, y aquí otra. Con lo cual, el espacio vectorial lo podemos entender también como un espacio donde las características visuales, lingüísticas, en función del dominio en el que estemos trabajando, se distribuyen espacialmente y en regiones de características según su mayor o menor similitud visual. Por eso podemos decir, y que, bueno, aquí tenía otro ejemplo por si queréis también ver qué ocurre con el ámbito lingüístico. Si os dais cuenta también aquí, pues las características lingüísticas, las características semánticas del ámbito lingüístico, pues también se van distribuyendo espacialmente de acuerdo con su mayor similitud. Pues aquí, por ejemplo, tendríamos un área donde está la información sobre los gatos, por ejemplo, o aquí un área donde tendríamos información sobre pues, personas, ¿no? Seres humanos. Aquí también un área donde tenemos información sobre verbos dinámicos, sobre de andar, correr, etcétera. Es decir, para que veáis, ¿no?, cómo los espacios vectoriales, que en la terminología de la inteligencia artificial se llaman espacios latentes, se distribuyen las características espacialmente. Por tanto, una de las conclusiones a las que podemos llegar es que con los sistemas de inteligencia artificial estamos asistiendo a un nuevo régimen representacional. Es decir, tenemos nuevas entidades representacionales que son los vectores, que de concepto matemático de pronto ha devenido o lo hemos transformado en un concepto cultural sobre el que tenemos que trabajar. Y por otra parte, los espacios vectoriales o los espacios latentes, que son los nuevos espacios donde habita ahora la memoria de la cultura. Son los espacios donde estamos codificando los acervos culturales y por tanto tienen que convertirse en nuestro nuevo objeto de investigación y de análisis crítico, igual que en otros periodos hemos hecho con los archivos, con las bases de datos, con los libros. Es decir, tenemos ahora un nuevo artefacto cultural en el que estamos codificando la memoria de la cultura y por tanto los valores que vehiculan, que transmiten, etc. Y por eso
estos espacios vectoriales y espacios latentes tienen que convertirse sin remedio en un objeto de investigación y de análisis crítico en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la historia del arte y si estamos hablando también de ecología visual, pues por supuesto en el ámbito de los estudios visuales. Pero ahora vamos a complicar un poquito más la cosa. Porque estos espacios vectoriales, donde digo que estamos codificando ahora los acervos culturales y la memoria de la cultura, y que son los nuevos artefactos que tenemos que analizar, como bueno, en otros momentos hemos analizado archivos o hemos analizado bases de datos, resulta que no solamente son representacionales, sino que también son generativos, es decir, son los mismos espacios que luego utilizan los sistemas de inteligencia artificial generativos para producir nuevas realidades culturales en función de las características que están codificadas en esos espacios vectoriales. Yo creo que este ejemplo lo puede ilustrar muy bien. Es un ejemplo pues muy simple, por ejemplo, de un espacio vectorial donde estamos codificando características pues de retratos, ¿no? Y si os dais cuenta, pues aquí están codificadas las características de las personas, ¿no? Con canas, y aquí pues estarían codificadas características de personas con pelo castaño oscuro, ¿no? Con lo cual, en la medida en que nos vamos moviendo por el espacio vectorial, es decir, vamos recorriendo distintas regiones de características, vamos a producir imágenes distintas en función de las características que se encuentren codificadas en cada una de esas regiones del espacio vectorial. Y aquí tenía otro ejemplo un poquito más dinámico para que lo veáis, que creo que debería funcionar, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos desplazando por el espacio vectorial, veis que vamos generando nuevas imágenes, nuevos retratos, nuevos rostros, en función de las características que se encuentran codificadas en cada una de esas regiones del espacio vectorial. Por tanto, no solamente estamos hablando de artefactos que representan o que codifican y que por tanto funcionan como las nuevas entidades representacionales de la cultura, sino también como espacios generativos que a partir de esas representaciones codificadas generan nuevas realidades culturales. La cuestión es, vale, pues ahora que tenemos esto, ahora cómo podemos aproximarnos, ¿no? Digamos, desde qué perspectiva, qué marcos teóricos podemos nosotros articular para poder construir conocimiento desde la historia del arte o sobre los estudios culturales, sobre estos nuevos espacios latentes, espacios vectoriales. Lo que yo voy a proponer es una aproximación, entre otras muchas, por supuesto, pero bueno, es en la que yo estoy trabajando y por tanto es la que mejor me conozco. Una manera sería construir una nueva semiótica, es decir, una semiótica vectorial. Porque si nosotros decimos que los vectores son las nuevas entidades representacionales y por tanto los nuevos signos culturales, y los espacios vectoriales son donde coexisten, donde conviven, donde existen esos nuevos signos culturales, pues podríamos decir perfectamente que el espacio latente, el espacio vectorial, se convierte en un nuevo sistema semiótico donde los signos, que en este caso son los vectores, mantienen relaciones matemáticas entre sí. Y podríamos estudiar esos espacios vectoriales desde la perspectiva de la semiótica, pues iba a decir inventando, pero quizás no es la palabra más apropiada, sino desarrollando o construyendo una nueva semiótica, que sería una semiótica vectorial. Claro, esta semiótica vectorial pues tiene una serie de cuestiones que no encontramos en otros sistemas semióticos, que son estas tres que tenemos aquí. La primera es que estos signos vectoriales no están constreñidos o no están determinados por la materialidad de ningún medio en particular. Es decir, aquí no tenemos ni signos lingüísticos ni signos visuales. Lo que tenemos, como habéis visto, son vectores, que es, pues eso, pues es un concepto matemático, es una sucesión de características numéricas. Por tanto, no tenemos ninguna materialidad, ninguna medialidad para poder estudiar o para poder entender esa semiótica, que como ya sabéis en los estudios semióticos es fundamental, y más concretamente en los estudios de intersemiótica, es decir, cómo se relacionan, cómo conviven, cómo se contaminan, cómo coexisten distintos sistemas semióticos, que además es una línea de trabajo y de problematización fundamental en el ámbito de la historia del arte, de los estudios visuales, de los estudios literarios también, etc. Lo primero. Lo segundo
Estos vectores, como habréis podido comprobar, no están pensados para que lo leamos los seres humanos, están pensados para que lo lean sistemas computacionales, están pensados para máquinas. Por tanto, esto nos coloca, y eso es muy interesante, en un sistema o en un contexto de interpretación necesariamente poshumana y posantropocéntrica, porque tenemos que coexistir o tenemos que convivir con lo que podríamos llamar la lógica o la racionalidad de la máquina, como la máquina, como en este caso los sistemas de inteligencia artificial, están interpretando o están leyendo estos vectores y luego cómo nosotros los interpretamos. Pero eso lo voy a dejar para el final, ¿vale? Para el final de la presentación. Lo que ahora me interesa que veamos es que esto nos sitúa irremediablemente en un marco de pensamiento poshumanístico y posantropocéntrico, porque son signos culturales que están pensados para que los lean y los interpreten los sistemas computacionales. Y luego la tercera cuestión, que es en la que quiero focalizar fundamentalmente, es lo que podríamos llamar la nivelación ontológica, que esto es fundamental. Porque en un sistema, digamos, en estos espacios vectoriales, y aquí tenemos otro ejemplo, no existe, digamos, distintos sistemas semióticos. Cualquier cosa que tengamos en un espacio vectorial, sea pues audio, texto, vídeo, imágenes, es un vector. Por tanto, en los espacios vectoriales no existen distintos sistemas semióticos. Cualquier cosa es un vector, una imagen, una palabra es un vector. No hay diferencia sustantiva, ontológica, medial entre una palabra y una imagen. Todos son vectores, todos tienen el mismo modo de existencia. Y por tanto podríamos decir que en los espacios vectoriales la distinción semiótica o la intersemioticidad o la coexistencia de distintos sistemas semióticos ha desaparecido. Todo lo hemos aplanado al vector. Todos son vectores, todos tienen la misma condición ontológica. Y esto es lo que nos lleva a hablar de la emergencia de una pansemiótica, es decir, un sistema semiótico en el que los distintos sistemas semióticos que nosotros vemos, digamos, en nuestro mundo habitual de humanos, quedan subsumidos en una continuidad de vectores, porque todos son vectores. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos en nuestra jerga, en el ámbito de la inteligencia artificial, entre vectores lingüísticos y vectores visuales, en realidad es una mera distinción terminológica para referirnos a qué características se están codificando en cada caso. Pero siempre son vectores, que es lo que veis aquí, una sucesión de características numéricas. No hay diferencias mediales, no hay diferencias ontológicas, no hay ninguna diferencia entre una imagen y una palabra cuando estamos en los espacios vectoriales, en los espacios latentes. Por eso hablamos de esta pansemiótica. Claro, lo que nos interesa es ver qué ocurre en estos espacios pansemióticos, es decir, cuáles son las lógicas de funcionamiento de estos espacios pansemióticos. De hecho, esta idea de que lo que se produce es un aplanamiento ontológico no es nueva. No es nueva. De hecho, ya se ha dicho, y se ha dicho muchas veces, que en la era de los sistemas informacionales y en la era de Internet y en la era de la cultura digital, la medialidad es un efecto de la interfaz, porque en realidad cualquier objeto cultural lo hemos convertido en una matriz de información numérica. Con lo cual, esta idea de la pansemiótica, es decir, de que en realidad hemos transformado, de la nivelación ontológica, que hemos transformado los objetos culturales, sea cual sea su naturaleza, en información, no es nueva. Pero en el ámbito de la inteligencia artificial y más concretamente en el ámbito de los modelos multimodales, que es de lo que vamos a hablar ahora, esto tiene unas consecuencias específicas e importantes sobre las que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque los modelos multimodales son estos famosos modelos text to image, es decir, texto a imagen, que utilizamos para generar ahora esta ecología visual de la que yo hablaba al principio de la presentación. Es decir, cuando tenemos un prompt, el famoso prompt, que introducimos en DALL-E, en Midjourney o en cualquiera de estos sistemas y de pronto pues obtenemos una imagen. Lo que estamos utilizando, digamos, en estos modelos text to image son espacios vectoriales
multimodales, es decir, espacios vectoriales en los que conviven o coexisten vectores lingüísticos y vectores visuales. Por tanto, lo que nos interesa entender para ver la naturaleza de esa imagen que yo ponía al principio es qué ocurre en el interior de esos espacios vectoriales, cómo interactúan entre sí los vectores lingüísticos con los vectores visuales. Bien, entonces me voy a centrar únicamente, porque para poder acortar el tiempo, en los modelos de difusión. Que los modelos de difusión son me centro en esto porque son los más ampliamente utilizados en los sistemas que ahora mismo estamos utilizando. Como os digo, desde DALL-E, Midjourney, Leonardo y todos estos que podáis estar utilizando en vuestro día a día, ¿no? El DALL-E que está embebido ahora en ChatGPT, en fin, todos estos son modelos de difusión. Entonces vamos a ver cómo funciona el modelo de difusión. El modelo de difusión sigue la lógica de la termodinámica, es decir, lo que hace es, como veis aquí, convertir una estructura visual ordenada, que es la que tenéis aquí, que son los datos visuales pues, que nosotros vemos en una imagen y que reconocemos en una imagen, los transforma en ruido, en una, bueno, pues una representación, bueno, no en una representación, sino en un conjunto aleatorio de datos visuales. No es completamente aleatorio porque es ruido gaussiano, es decir, tiene una cierta distribución estadística, porque si no sería imposible reconstruir de ahí nada. Pero ahora no nos vamos a profundizar en qué es el ruido gaussiano ni nada de esto. Lo que nos interesa es que, bueno, veamos que todo esto lo hemos convertido en ruido, que hay una cierta probabilidad estadística en ese ruido, aunque ahora mismo no la vemos, y de lo que se trata, es decir, la lógica es que de ese ruido lo que vamos a es a extraer, como veis aquí, un nuevo orden. Es decir, lo que vamos a hacer es a darle una nueva distribución visual a todos estos datos que aquí están pues de manera aleatoria, los vamos a reordenar, los vamos a reconfigurar de manera que finalmente vamos a llegar a un nuevo orden, a una nueva estructura visual, que como veis bebe de los datos visuales que nosotros hemos desordenado, que son esos vectores que hemos conseguido mediante la codificación de pues eso, los objetos culturales que hemos codificado en forma de vectores, los llevamos a ruido y luego reconstruimos un nuevo orden visual. Y para eso es para lo que utilizamos justamente el famoso prompt, que es la expresión lingüística que utilizamos para dar un nuevo orden a esta, digamos, pues mezcla aleatoria de datos visuales que tenemos aquí. Con lo cual, metafóricamente, podríamos decir que el prompt, esa expresión lingüística, actúa como una especie de guía o de guía fuerza que es capaz de sacar un nuevo orden del caos. Más o menos esa sería la idea que va además asociada pues, a esta idea de la ley, la segunda ley de la termodinámica. Lo que hace, digamos, el prompt, en este caso, pues a lo mejor el prompt podría ser, pues vamos a representar un perro pequeño de color blanco en un, pues parece como un sillón azul. Lo que hace el prompt es ir alineando mediante probabilidad estadística, ir alineando esos datos visuales para que al final el último vector, que es este, que luego nosotros es el vector, ese vector numérico que al decodificarlo vemos en la pantalla del ordenador como esta imagen, ¿vale? Pero por debajo lo que tenemos es un vector de características numéricas. Ese vector se alinea lo más posible con el prompt. Voy a poner otro ejemplo que quizás también se pueda entender mejor. Esta es una imagen con la que estuve trabajando el año pasado con los estudiantes de posgrado aquí en la Universidad de Málaga. El prompt que ellos utilizaron entonces es el eco de las voces silenciadas, que es el prompt, digamos, que sigue, digamos, o que permite, digamos, la reconfiguración de este espacio de ruido. Entonces, lo que hace el prompt, como estáis viendo aquí, es ir induciendo la reconfiguración de este espacio de ruido en distintas iteraciones hasta que finalmente en la última iteración es la que más probable, es decir, la configuración visual que más probable se alinea con las características lingüísticas del vector, perdón, del prompt. Este prompt, primero lo que hemos hecho ha sido convertirlo en un vector de características lingüísticas. Cuando nosotros en el DALL-E o en el Midjourney escribimos una expresión lingüística, lo que hace el sistema es automáticamente convertirlo en un vector.
en un vector de características lingüísticas y ese vector de características lingüísticas va condicionando a través de distintas iteraciones la rearticulación de este espacio de características visuales hasta que finalmente tenemos un último vector visual que es el que se decodifica en la pantalla del ordenador y que por probabilidad estadística es el que más se alinea con el prompt que nosotros hemos puesto. Pero vamos a complicar la cosa un poquito más, porque no se trata solamente de alinear, es decir, de hacer como matching, ¿no?, entre un vector lingüístico y un vector visual, sino que el proceso es un poquitito más complejo. Porque en cada una de estas iteraciones, y voy a utilizar esta imagen para poder explicar esta cuestión, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, aquí tenemos, ¿veis?, nuestro espacio de ruido y lo que queremos es conseguir esta imagen. Vamos a suponer, porque hemos hablado, el prompt es un gato de ojos brillantes. Bien, en cada una de estas iteraciones, el vector lingüístico va modificando las características visuales. ¿Y cómo las modifica? Integrando características lingüísticas en ese vector visual, de tal manera que al final la imagen que nosotros estamos viendo es una fusión de características lingüísticas y de características visuales que genera una nueva imagen, en este caso, pues el eco de las voces silenciadas, que tenemos que interpretar como una síntesis entre elementos lingüísticos y elementos visuales. En cada una de estas iteraciones que vemos, el vector lingüístico va agregando información lingüística al vector visual, el vector visual se va reconfigurando con esa información lingüística y al final lo que tenemos es una imagen que compacta información lingüística e información visual. Por eso, en esta imagen, por ejemplo, en concreto, tenemos elementos como pueden ser pues estas especie como de silencio litúrgico, pues esta especie como de ambiente opresivo, las figuras que están representadas con las voces tapadas, que es casi la metáfora directa de esa idea, ¿no?, de las voces silenciadas, la repetición de mujeres, digamos en este caso, o de figuras, que sería también como la proyección visual de esa idea del eco, esa atmósfera también de desolación, de opresión, ¿no?, que no estaban en el prompt, porque el prompt es el eco de las voces silenciadas. Todas esas son características semánticas que pertenecen a las palabras que estamos utilizando y que, como pertenecen a las palabras que estamos utilizando, inducen o determinan la imagen visual. Por tanto, en la imagen que estamos viendo hay toda una serie de características lingüísticas que están determinando la imagen en forma de elementos visuales, o si queremos decirlo de otra manera, lo que estamos viendo es la proyección visual de una expresión lingüística y de las características semánticas de esa expresión lingüística. Por eso, en el prompt no hace falta que nosotros pongamos de manera explícita que hay un bosque vacío, que hay una atmósfera de desolación. Están inducidas en la semántica, están presentes en la semántica de las palabras que estamos utilizando en el prompt, y por eso esa semántica lingüística aparece embebida en esa unidad visual, en esa expresión visual que es la imagen. Otro ejemplo para clarificar esta cuestión. Por ejemplo, en esta imagen, el prompt que nosotros hemos utilizado pues es una representación pues cercana, ¿no?, de un rostro femenino capturado con esta luz con soft focus, es decir, con un foco suave, con un color rosado, pues también con un matiz así, digamos, como muy difuminado, y luego con las características de la imagen pues un poco blur, ¿no?, un poco difuminadas. No hay nada en este prompt que determine el que tengamos esta imagen de un rostro femenino como muy introspectivo. No hay nada que lo determine, no hay nada de esto en la expresión lingüística. Sin embargo, el conjunto de atributos semánticos de las palabras que estamos utilizando es la que induce a que finalmente el resultado visual sea este. Por tanto, encontramos elementos lingüísticos compactados, embebidos en la imagen. Por tanto, la imagen no la podemos interpretar, aunque nosotros lo veamos como un signo visual, como un puro signo visual. Es decir, no lo podemos interpretar en términos puramente visuales, porque lo que se da es una fusión de elementos visuales y de elementos lingüísticos.
Para explicar este proceso, creo que aquí viene muy bien hablar del concepto de transducción, que es un concepto que yo creo que tenemos que reincorporar a la epistemología de los estudios culturales y de los estudios visuales. El concepto de transducción, dicho de una manera, bueno, el concepto de transducción es un concepto polisémico, bueno, porque se utiliza en muchos ámbitos de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de la filosofía. La definición más básica que podemos dar de transducción es la transformación de una forma de energía en otra. Y quizás el ejemplo más simple es cuando nosotros transformamos energía eléctrica, que está conformada por electrones, en energía, en luz, ¿no? Que es pues, energía constituida por fotones. Cuando encendemos la luz, ¿no? Cuando encendemos la luz, lo que estamos haciendo es transformar una energía eléctrica, en otro tipo de energía, que es la luz, y por tanto estamos transformando electrones en fotones. Es ese proceso de transformación. Pero a mí me interesa para poder entender qué están ocurriendo en estos espacios latentes y en estos modelos de difusión, me interesan dos conceptos de transducción. Uno es el de la transducción de señales que se da en el ámbito de la bioquímica. En la transducción de señales de la bioquímica, lo que sucede, como veis en esta representación, es una transferencia de energía entre células. Un elemento externo a la célula penetra en la célula y entonces la carga de información, una información determinada. Esa información determinada, cuando entra dentro de la célula, provoca toda una serie de transformaciones intracelulares. Y esa serie de transformaciones intracelulares al final lo que deriva es en un nuevo signo, en una señal, en una reacción, es decir, se da un proceso de transformación como consecuencia de algo externo que se incorpora a la información presente en la célula, hace que ésta se transforme y deriva en un nuevo signo, en una nueva acción, en una nueva señal, que es muy parecido y casi que se lo podemos extrapolar a lo que está ocurriendo en estos modelos de difusión, donde el prompt podría ser este elemento externo que disturba, ¿no? O que viene a integrarse en el espacio latente, que es este espacio de ruido que tenemos. Esa información que trae el prompt hace que este espacio empiece a reconfigurarse, a transformarse, como consecuencia de pues la integración de esa información que viene de fuera, que es la del prompt, con la información que está dentro, que es el de las características visuales, y al final lo que tenemos es la emergencia de un nuevo signo, que en este caso es ese nuevo signo visual que nosotros estamos viendo en la pantalla del ordenador y que ya he dicho que no se puede interpretar en términos exclusivamente visuales porque es una compactación de elementos visuales y de elementos lingüísticos. Y el otro marco teórico interesante para interpretar estos procesos que tienen lugar en los espacios latentes es el concepto de transducción tal y como lo define Gilbert Simondon. Gilbert Simondon es un filósofo de la ciencia y de la técnica que iba a decir, yo creo que tenemos que recuperar, no creo, es que lo estamos recuperando porque es fundamental para entender algunos de los procesos que se están dando en la actualidad. Además, Deleuze, por ejemplo, bebe directamente de Simondon y entonces, bueno, pues recuperar a Simondon también para entender todas estas aportaciones, por ejemplo, de Deleuze, pues son también muy, muy interesantes. Lo que me interesa a mí ahora mismo de Simondon, que elabora su teoría en la década de los 50, es su teoría de la individuación. La teoría de la individuación de Simondon es justamente una teoría ontogenética, una teoría que explica cómo se configuran las nuevas realidades materiales con las que coexistimos. Y para él, este proceso de individuación ocurre cuando un sistema que él llama metastable, es decir, un sistema que está en equilibrio inestable o que está en tensión, de pronto se activa como consecuencia o bien de contradicciones internas o de fuerzas, digamos, que vienen a activar o a perturbar ese equilibrio inestable. Y como consecuencia de esa perturbación o de esa activación, al final lo que ocurre es que ese sistema metastable se rearticula en un nuevo orden estructural y energético y entonces así se individuan, aparecen nuevas realidades materiales. El elemento motriz que hace posible ese proceso de transformación, de individuación de nuevas realidades materiales, es decir, de reestructuración de ese espacio metastable, es justamente el proceso de transducción.
Por tanto, si nosotros interpretamos los espacios latentes y estos modelos, estos espacios de ruido que vemos en los modelos de difusión, como este espacio, este sistema metastable de Simondon, es decir, un espacio pues, en equilibrio inestable y que puede activarse y rearticularse como consecuencia de la presencia de fuerzas externas, que en este caso pues, sería el prompt, que de pronto digamos, aparece para reactivar digamos, todo ese espacio, pues también podríamos interpretar que lo que ocurre en los espacios latentes es un proceso de transducción. Con lo cual, a lo que voy es que una manera que tenemos de interpretar cuál es la ontogénesis que está detrás de estos signos que estamos viendo en la pantalla del ordenador es una fusión transductiva entre elementos visuales y elementos lingüísticos. Y cuando estamos hablando de fusión transductiva, estamos hablando de elementos que se integran para dar lugar a una nueva realidad, que no es ni visual ni lingüística, sino que es otra cosa distinta, es completamente diferente, por ejemplo, a lo que tenemos aquí. Estas imágenes también son muy interesantes para poder revisar cómo hemos estudiado y cómo hemos entendido en otros periodos de la historia del arte y de los estudios visuales el análisis o la exploración de estos espacios límite entre la palabra y la imagen. Aquí, por ejemplo, en estas exploraciones en la vanguardia, evidentemente también tenemos una fusión, una contaminación, una integración entre elementos visuales, entre elementos lingüísticos. Pero la gran diferencia entre una cosa y otra es que aquí todavía tenemos dos sistemas semióticos que están conectando entre sí, que es el de la palabra y el de la imagen. De hecho, la significatividad de esta imagen es que podemos leer lo que está aquí puesto, si no, digamos, perdería el sentido de la imagen. Sin embargo, aquí lo que nos encontramos es una cosa completamente distinta. No tenemos ni imágenes ni palabras, lo que tenemos es un nuevo signo, que es la transducción, es decir, la fusión de elementos visuales y de elementos lingüísticos. Y por tanto, y esa es mi tesis, lo que tenemos es un nuevo objeto semiótico, una nueva entidad semiótica que nace de la fusión entre lo lingüístico y lo visual y que por tanto no puede ser reducido ni a lo lingüístico ni a lo visual, sino que necesitamos otras formas de acercarnos y de interpretar este objeto. Pero vamos a complicar todavía más, un poquito más esta cuestión y ya con esto termino. Porque toda la presentación yo la he centrado en, bueno, ¿qué ocurre en los espacios latentes? Estos espacios vectoriales, donde tenemos vectores, que son abstracciones numéricas, donde la lógica computacional pues hace estas rearticulaciones, ¿no?, del ruido hasta que sacamos un orden en las imágenes, etc. Pero en realidad todo lo que ocurre en estos espacios latentes o espacios vectoriales es significativo para nosotros en tanto en cuanto nosotros podemos interactuar con ellos, es decir, en tanto en cuanto pues tienen un efecto en nuestro día a día y sobre todo digamos, en nuestro espacio, en nuestro hábitat humano. Porque podemos decir que nosotros no nos relacionamos directamente con los vectores, ni nos relacionamos directamente con los espacios latentes. De hecho, es que no los podemos ver, solamente los podemos intuir, los podemos analizar a través de estas imágenes que estamos viendo. Por tanto, lo que nos interesa es ver qué ocurre también en este espacio de interacción entre lo que producen los espacios latentes, es decir, esas lógicas de funcionamiento y nuestro ámbito de interpretación humana. Y aquí nos encontramos con un problema, porque claro, yo he dicho que en los espacios latentes la diferencia entre palabra e imagen desaparece, porque lo único que tenemos son vectores. Y por eso he argumentado que vamos hacia una cultura pansemiótica, porque no hay diferencia entre distintos elementos semióticos. Pero cuando nos vamos al espacio de la experiencia humana, resulta que la palabra y la imagen siguen siendo fundamentales, porque siguen siendo la manera en la que nosotros codificamos conocimiento, la manera en la que entendemos el mundo, la manera en la que nos expresamos. Por tanto, no podemos hablar de la eliminación de la palabra, de los conceptos palabra-imagen, sino que tenemos que resituarlos en un nuevo orden de complejidad. Y esto es a lo que yo llamo la bueno, aquí está puesto en inglés, phenomenological divide, pero sería la brecha fenomenológica, que sería la diferencia que existe entre lo que nosotros vemos, que lo que estamos viendo es una imagen y que por tanto tendemos a interpretarlo como un signo visual, y la naturaleza ontogenética de lo que estamos viendo, que como hemos visto o como hemos intentado argumentar, no es
puramente un signo visual, sino que es una nueva entidad que emerge de esa fusión transductiva entre lo lingüístico y lo visual. Y esa brecha fenoménica o fenomenológica pues nos genera problemas de interpretación sobre los que tenemos que trabajar. Por ejemplo, un problema de interpretación es pues, las distintas lógicas de funcionamiento de la palabra e imagen. En los espacios latentes resulta que no hay diferencia entre la palabra y la imagen, pero cuando nos situamos en el espacio de la experiencia humana nos damos cuenta que ahora la producción de imágenes no es un problema de manejar signos visuales o elementos visuales, es un problema de manejar signos lingüísticos. Cuando ahora queremos producir una imagen, no estamos pensando en cómo articulamos las características visuales de la imagen, sino qué palabras tenemos que utilizar para producir determinados efectos visuales. Por tanto, lo que se está dando en el espacio de la experiencia humana es un desplazamiento de la imagen o de las cualidades visuales respecto de las cualidades lingüísticas. Y sobre eso también tenemos que pensar. Pero como no hay nada nuevo bajo el sol, pues aquí también tenemos un antecedente muy importante que es Willem Flusser y su concepto de la imagen técnica. Es decir, esta brecha fenoménica o fenomenológica de la que yo estoy hablando ya se anticipa o es anticipada por Willem Flusser. La imagen técnica de Willem Flusser es aquella imagen que, como él mismo explica, no es enteramente visual, sino que es lenguaje y visual o icónica al mismo tiempo, porque son imágenes que están producidas con código, es decir, con lenguaje escrito. Y por tanto, como dice Willem Flusser, no pueden ser interpretadas en términos absolutamente visuales. Y por eso él insiste que el crítico, que el analista de esta nueva ecología visual, tiene que articular nuevas categorías de interpretación también que le permitan decodificar la imagen como lenguaje escrito que es y que por tanto nos encontramos ante una nueva entidad que no es ni imagen ni lenguaje, sino que es esta, digamos, fusión al mismo tiempo. Pues nos encontramos en un contexto muy parecido, es decir, la emergencia de una nueva entidad semiótica que exige la elaboración de nuevas categorías de análisis y de interpretación. Y esa es una de las líneas de trabajo fundamentales en el que el ámbito de la historia del arte y de los estudios visuales tenemos que trabajar. Si yo tuviese más tiempo, que era lo que tenía previsto en un momento, tenía dos ejemplos para mostrar qué tipo de categorías de análisis y de interpretación podríamos articular para entender estas imágenes, que son la transductividad y la intersemanticidad. Pero como no tengo tiempo, tengo que dejar aquí la presentación y bueno, pues supongo que habrá más oportunidades para poder seguir indagando en nuestro espacio. El objetivo era fundamentalmente este, es decir, poner las bases para una línea de trabajo y de investigación que yo creo que... Voy a dejar de compartir. Que yo creo que es en la que tenemos que trabajar y creo que además es fundamental que lo hagamos desde el ámbito de la historia del arte, porque justamente en el ámbito de la historia del arte tenemos todo un material intelectual, una tradición intelectual de estudio de imágenes, estudio de entidades semióticas, es decir, tenemos una serie de herramientas intelectuales y de tradición intelectual que nos permite acometer estos nuevos retos que tenemos y hacer una contribución fundamental a la comprensión de esta nueva ecología visual que estamos produciendo y con la que coexistimos, con la que cohabitamos y con la que vamos a seguir coexistiendo en un futuro próximo. Así que, bueno, pues este es el reto que tenemos y yo espero que muchos, o sea, no, o al menos algunos de los que estáis escuchando os interese esta cuestión y queráis introduciros en esta línea de trabajo. Y por mi parte ya está. Pues Era muy muchísimas rápido porque gracias. tenía aquí el Nuria, reloj que le súper estaba viendo, pero rápido. Gracias. Yo creo que nos hemos quedado con muchas ganas, así que hablaremos y hablaremos con todos los... Ahora nos vamos a quedar debatiendo sobre todo lo que nos has comentado aquí y quizá podemos hablar y en otro momento continuamos y nos desarrollas estos casos, pero de verdad, mil gracias por la generosidad, por la facilidad, bueno, por la capacidad de hacer fácil o entendible lo difícil y por descajanegrizarnos un poco la IA, que yo creo que ahora vamos a hablar de eso. Así que muchísimas gracias, que tengas muy buen viaje y gracias por muchas el gracias. esfuerzo. Dani, ¿cuál es la palabra que has utilizado que te la voy a copiar? Descajanegrizar. Descajanegrizar, esa te la copio, ¿eh? Sí, pues Descajanegrizar. yo Esa la te la uso mucho. copio. Y además ya da de sí, es como dadaísta, tiene un punto.
No, me encanta, man, eso te la copio segurísimo. No, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, porque tenía muchas ganas de, en fin, bueno, me hubiese encantado estar allí ahora para seguir con la discusión y además como es una especie como de compromiso casi personal que tengo con esta cuestión, porque sé y estoy convencida que desde el campo de la historia del arte podemos aportar muchísimo y que aquí hay una línea de trabajo nueva, emergente, sobre la que podemos seguir trabajando, pues tenía ganas de poder exponer toda esta cuestión.